nutrientes más importantes. Vieron que hablamos de varios nutrientes que son esenciales para las plantas, pero algunos son muy relevantes porque la deficiencia es casi siempre o muy frecuente. Entonces vamos a estudiar esto. Nos vamos a centrar en 3 o 4 elementos. Hay bastante bibliografía, ya les dije, hay mucha información local, hay argentina y entrerriana, por suerte, así que ya conocemos bastante de estos temas. Vamos a entrar a hablar el nutriente más importante, porque es el que más frecuente está deficiente y el que más respuesta produce, es el nitrógeno. El nitrógeno en la planta, que lo toma en grandes cantidades, entonces, bueno, con el nitrógeno hacemos maravillas, sobre todo en los cereales. Los cereales responden muy fuerte al nitrógeno, y bueno, ¿qué pasa con el nitrógeno? La planta tiene bastante concentración, relativamente en la planta, entre 1 y 5% de nitrógeno podemos encontrar en las hojas. En las hojas está participando de las proteínas, de algunas proteínas, participa de la clorofila, entonces por eso cuando más nitrógeno tiene la planta, más verde la vemos, o cuando menos tiene, más amarillo clarito, o verde claro o amarillento la vemos, ¿no? Así que bueno, es fundamental porque la síntesis y las enzimas que participan, membranas, ácido nucleico, proteínas, por supuesto, dependen de la dotación de nitrógeno, entonces, y en grandes cantidades de abastecimiento diario de nitrógeno. Cuando no hay nitrógeno suficiente, que es muy frecuente, o sea, esto es lo más frecuente que hay, en las plantas ornamentales o en los cultivos hortícolas o en los cultivos extensivos, vemos un amarillamiento uniforme de la hoja, ¿sí? Pero como es un nutriente móvil, recuerden que había nutrientes móviles en la planta, y los que se podían mover quería decir que podían reciclarse dentro de la planta, que son móviles, o sea que de los tejidos viejos se pueden ir a los tejidos nuevos, entonces es muy móvil en la planta y es muy móvil en el suelo, el nitrógeno. Entonces puede ir de las hojas viejas a las hojas nuevas. Entonces el síntoma de la deficiencia lo vemos en la hoja vieja. La hoja vieja se empieza a poner más amarilla. Por acá se ve en estas fotos de maíz, o en esta foto acá de soja, las hojas más viejas se ponen amarillas. Normalmente la planta trata de que los brotes tengan suficiente cantidad de nitrógeno y las hojas nuevas están más verdes que las más viejas. Pero bueno, el ciclo de vida se acorta, se da una senescencia prematura, la planta muere rápidamente cuando completa su ciclo, por supuesto macolla mucho menos o emite menos ramas, entonces los síntomas son muy fuertes de la deficiencia. En el suelo, lo que nos interesa de este ciclo es un ciclo muy complejo, van a ver, es el más complejo de todos. Acá teníamos como, vimos un anticipo de este ciclo. Para nosotros es importante que ustedes, de estos elementos que vamos a hablar, se hagan este esquema. Cuando les preguntemos sobre el ciclo del nitrógeno, piensen en esta figurita y en las partes que tiene, en las entradas o las ganancias, en las pérdidas, en los componentes principales y las flechitas para dónde van. Entonces, ¿qué tiene el nitrógeno? El nitrógeno tiene varias cajitas azules, ven, que son ganancias o entradas de nitrógeno. Y tiene varias cajitas rojas que son pérdidas. Es una característica muy importante del nitrógeno, que está muy abierto al intercambio con el medio. Entonces puede recibir nitrógeno de fijación atmosférica, por supuesto de los fertilizantes, de la fijación biológica de los microorganismos, los residuos vegetales que vuelven al suelo, o la fijación industrial que se hace y se incorporan fertilizantes. Y después tenemos muchas pérdidas que vamos a analizar en detalle porque nos interesan cuando perdemos el nitrógeno del fertilizante, porque claro, cuando gastamos un peso, si lo perdemos, tenemos que ver por dónde perdemos y cómo hacemos para perder lo menos posible del fertilizante por volatilización, desnitrificación,
lavado, escurrimiento, y también nos interesan algunas cuestiones de acá del lavado y del escurrimiento, porque generan contaminación en muchos sistemas, y bueno, el nitrógeno puede estar contaminando las aguas por escurrimiento, erosión y lavado. Y ver también dónde lo vamos a tener en el suelo. Esto tiene que tenerlo muy, muy claro, muy, muy claro. Entonces, para cada elemento, vamos a situarnos, por ejemplo, acá, lo que es nitrógeno. Nitrógeno lo vamos a encontrar en forma orgánica. Gran parte, casi todo el nitrógeno va a estar en una reserva. ¿Se acuerdan que hablamos de una reserva no disponible, no labile? Está la gran parte del nitrógeno. Bueno, la gran parte del nitrógeno del suelo está orgánico. Y ustedes hoy hacían la cuenta, ¿cuánto nitrógeno orgánico hay en el suelo? Bueno, de la materia orgánica, sabíamos que el 58% es carbono, la relación carbono-nitrógeno más o menos 10, pueden calcular, sabiendo el dato de materia orgánica, más o menos cuánto nitrógeno hay en el suelo, o pueden hacer la determinación, nosotros hacemos la determinación de nitrógeno total en el suelo. Y de ese nitrógeno total, por mineralización, o sea, por descomposición microbiana, se libera el nitrógeno inorgánico, que mayormente enseguida la liberación es como amonio, pero enseguida la oxidación del amonio lo convierte en nitrato. Por eso las plantas, si bien toman las dos fuentes inorgánicas que hay en el suelo, como el amonio es rápidamente oxidado en los medios aeróbicos normales, a nitrato las plantas se abastecen mayormente de nitratos. Entonces, bueno, este es el ciclo fundamental del nitrógeno. Acá podemos tener la extracción que va a haber, por supuesto, otra pérdida va a ser lo que vamos a la cosecha. Los sistemas estos agrícolas tenemos siempre que producir un grano, el grano va a tener un porcentaje de proteína, un porcentaje de nitrógeno que se va a ir a la cosecha, que es bastante, el índice de cosecha de nitrógeno, que quiere decir la proporción que se van los granos respecto a la planta entera, es bastante alto. Entonces acá hablamos que del 60-80% de todo el nitrógeno que toma la planta se va a los granos. ¿Alguna duda acá? Bien. Entonces vamos a ir desglosando. Este ciclo vamos a empezar a desarmar un poquito, vamos a ir entendiendo las partes, los componentes y la dinámica de este ciclo. Entonces, bueno, para que ustedes puedan después comprender de manera global cómo funciona la disponibilidad de nitrógeno en el suelo. Entonces, claro para esto es que la mayor parte del nitrógeno va a estar en formas orgánicas, como residuos de los vegetales, en algún grado de descomposición, alteración o humificación. Vamos a tener básicamente las proteínas, donde está la mayor reserva de las partes de nitrogenadas de las plantas, algunos aminoazúcares y algunos otros derivados de compuestos menores, y finalmente pequeñas cantidades de amonio. Pequeñas cantidades de amonio y algunos amonios y nitrógeno ligados en esos ciclos, que es como perdura más. ¿Se acuerdan que hablamos en la materia orgánica? Los anillos pirrólicos, quinónicos, que dijimos que teníamos, que podían permanecer en las moléculas más resistentes y perdurar como material orgánico humificado, más difícil de descomponer. Y finalmente vamos a encontrar una pequeña cantidad de nitrógeno inorgánico. Entonces acá lo que no hay, fíjense lo que ustedes rápidamente tienen que decir, bueno, no hay nitrógeno inorgánico en el material de origen. ¿Se entiende? Esto es claro, ¿no? No hay nitrógeno en los minerales que forman el suelo. Entonces no hay nitrógeno en la roca madre. ¿De dónde va a venir el nitrógeno? Va a venir entonces de la ganancia de materia orgánica, y ahí va a ser la forma de mantener nitrógeno en el suelo, mantener materia orgánica, porque los minerales no tienen nitrógeno que nos repongan este nutriente. ¿Está? Entonces no tenemos formas inorgánicas, minerales, estables de reserva de nitrógeno. ¿Claro?
¿Qué transformaciones? Entonces, teniendo en claro que la gran reserva es la materia orgánica, que no tenemos fuentes inorgánicas de reserva de nitrógeno, nos interesa esta cuenta que estaban sacando hace un rato y hoy de mañana en el práctico, ¿no? ¿Cuánto del nitrógeno del suelo se puede liberar? Ustedes hoy tenían un coeficiente de mineralización, hay distintos coeficientes que podemos tomar, según los suelos, según la época del año, según el cultivo, según el manejo, tener una idea de que una parte de ese nitrógeno se mineraliza naturalmente cada año. Entre 2 y 4% podemos tener una estimación de lo que se va a liberar de nitrógeno proveniente de la materia orgánica. Esa mineralización tiene distintas etapas. La primera parte es la liberación de las amidas, por eso del nitrógeno que está en forma proteica, digamos, o alguna estructura de este tipo normalmente pasa a amidas, NH2, ¿se acuerdan lo que son las amidas? Pero que son moléculas orgánicas todavía. Esta etapa la hacen bacterias aeróbicas, anaeróbicas y algunos hongos. Y una vez que están en amidas, pueden ser atacadas por otro tipo de bacterias, aeróbicas y anaeróbicas, que llevan las amidas estas a amonio. Todo esto, entonces, siempre acuérdense que si ustedes ven esto no se hace solo, sino con la actividad microbiana. Entonces, para que esto pase, necesitamos temperatura y humedad. Esto lo vimos, ¿se acuerdan cuando vimos la inmovilización y la mineralización? Cuando incorporamos residuos, un residuo de alta relación carbono-nitrógeno, vemos que hay una etapa de inmovilización, donde los microorganismos toman nitrógeno de nitratos del suelo para balancear un poco esa relación tan alta de carbono-nitrógeno, respiran el residuo, liberan el dióxido de carbono. Entonces la cantidad de relación carbono respecto al nitrógeno de ese residuo va bajando hasta que se acerca a la relación carbono-nitrógeno normal del suelo, que se parece más a la de los microorganismos. Entonces ahí se produce luego una liberación de nitrógeno disponible para el cultivo siguiente. ¿Cómo predecimos la mineralización? Es lo que estábamos calculando hoy en el práctico. Entonces, de una cantidad que tenemos que calcular de kilos de nitrógeno por hectárea, por eso teníamos la densidad del suelo, el porcentaje de materia orgánica o el porcentaje de nitrógeno que hay. Entonces podemos calcular la cantidad de kilos de nitrógeno por hectárea que hay. Acá en manera general podemos decir que tenemos 1000 kilos de nitrógeno por hectárea por cada 1% de materia orgánica. Pero de eso, 2 a 4% se va a mineralizar y va a estar disponible para las plantas. Entonces, cuando más materia orgánica tiene un suelo, más va a liberar. Y después también hay que tener en cuenta que si es en el invierno, entonces nosotros hacemos un cultivo de trigo o un cereal de invierno, como transcurre mucha parte de ese ciclo en condiciones más frías, podemos pensar por ahí, se mineraliza el 1%, va a liberar 35 kilos, por ejemplo. En cambio, si lo hacemos en el cultivo de verano, puede liberar el 3%, como calculaban hoy, puede liberar 100 kilos de nitrógeno tal vez. Y eso, por supuesto, va a estar afectado por la disponibilidad de agua y temperatura. Mineralización, va a estar muy difícil de que le peguemos exactamente a cuánto se mineraliza. Son estimaciones para tener en cuenta cuánto puede darnos el suelo. Una vez que se ha mineralizado y se ha formado el amonio, que es la primera molécula inorgánica, si el suelo está suficientemente aireado, normalmente aireado, se va a oxidar, porque hay poder oxidante de la materia orgánica. Se va a pasar rápidamente a nitratos. Entonces, acá van a intervenir bacterias nitritadoras
nitratadoras que van a hacer en 2 pasos, pasando el amonio a nitrito y luego a nitrato. Van a llevar esto con bastante rapidez, habiendo temperatura y humedad, el amonio a nitrato. Un poco de amonio, ¿dónde vamos a tener? Vamos a tener a veces un poco de amonio en el complejo de intercambio. Pero se acuerdan que el amonio no es uno de los elementos que se retiene con tanta avidez en el complejo de intercambio. Entonces queda también libre, le cuesta competir, entre que hay baja concentración. Acuérdense que esto dependía de la concentración y de la carga del ion. Entonces es un ion de baja carga, porque es carga 1, y que no está en mucha concentración, porque donde se larga un amonio a la solución del suelo, se lo toman los microorganismos o se lo toman las plantas. Entonces no hay mucha concentración de amonio en el complejo de intercambio, siempre hay muy, muy poco, y el que está disponible o lo toman las plantas o lo toman las bacterias, o se oxida y termina como nitratos. Entonces, tenemos esta provisión de nitratos disponible más frecuentemente para las plantas. Estos nitratos se pueden sufrir un proceso de desnitrificación. ¿Qué pasa? Si esto está funcionando normalmente, o sea, si la materia orgánica del suelo, el nitrógeno orgánico del suelo, se está mineralizando, está liberando pequeñas cuotas de amonio que o son aprovechadas en alguna forma por las plantas o transformadas rápidamente en nitrato. Pero cuando nosotros ponemos un fertilizante, normalmente ponemos una alta dosis y una oferta puntual en un momento de una fuente alta de amonio, que es muy por encima de la oferta natural de amonio. Entonces tenemos una oferta de amonio muy alta y ese amonio se pasa a nitrato y tenemos entonces un pico de oferta de nitrato. Tenemos un pico de oferta de nitratos. Esos nitratos, si se dan condiciones anaeróbicas, si se dan condiciones poco aireadas, poco oxigenadas, van a sufrir un proceso de desnitrificación. O sea, si primero se oxidó y se formó el nitrato, y hay una alta concentración de nitratos, y viene un periodo de lluvias, o de inundación, o de riego desmedido, y tenemos condiciones de reducción, es una fuente, como vimos cuando vimos aire del suelo, que al faltar un poco de oxígeno, es un aceptor de electrones fácil y rápido en la escala de potenciales redox que vimos. Entonces, ni bien falta un poco el oxígeno, el manganeso y el nitrato son apetecibles. Y el nitrato entonces sufre el proceso de desnitrificación, que es un proceso microbiológico anaeróbico. Esto se da entonces cuando hay buena cantidad de nitratos, que eso se da cuando fertilizamos normalmente, cuando hay sustrato carbonado disponible, que es el poder reductor y la fuente de energía para las bacterias, y por supuesto actividad microbiana con temperatura y humedad. O sea, si esto hay mucho frío, no es importante. Entonces, cuando estos dos procesos se están dando en el suelo, la mineralización que termina en nitrificación o se termina en nitratos, si la humedad del suelo es adecuada, o la denitrificación puede prosperar cuando la humedad es excesiva. Entonces, cuando la humedad es adecuada y todo funciona bien y tenemos aire, entre 40, 50, 70% de los poros para el espacio poroso está ocupado por agua, entonces tenemos buena humedad y tenemos suficiente oxígeno, se produce
la nitrificación, la producción de nitratos está garantizada. Cuando los poros de agua se empiezan a llenar todo más con agua que con aire, nos vamos hacia la desnitrificación, entonces la nitritación está limitada por aire. ¿Qué puede pasar también cuando nosotros fertilizamos? Que todo ese amonio nos pase a nitrato. ¿Esto cuándo sucede? Este amonio se puede volatilizar como gas, y esto es un fenómeno que es netamente de equilibrio químico. Este amonio que se produce está en equilibrio con el amoníaco, que puede gasificar directamente. Y este equilibrio se desplaza hacia el gas, hacia la derecha, digamos, a medida que el pH es más alto. Entonces, cuando tenemos suelos de mediana alcalinidad, neutros o ligeramente alcalinos o directamente alcalinos, ese equilibrio se desplaza hacia la derecha. Y por ejemplo acá, yo le puse acá los equilibrios de amonio amoníaco. A pH 6 es poco lo que se nos va a ir como gas. A pH 7 aumenta un poquito, pero ya a pH 8 se nos va el 4% y a pH 9 se nos va 40%. Y esto es más rápido a medida que aumenta la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede decir, no, bueno, yo nunca tengo pH 8, pH 9. A veces es raro que tengamos pH 9 o pH 8. En Entre Ríos no es tan raro tener pH 8, pero 9 es raro. Lo que pasa es que la hidrólisis de la urea, esta es la molécula de la urea, cuando se hidroliza por la ureasa con el agua, libera el amonio, que es el que nosotros no queremos que se nos pierda, y genera alcalinidad. Entonces la urea misma, al disolverse, genera su alcalinidad y desplaza un poco este equilibrio hacia la forma gaseosa, y ahí el suelo es donde actúa su poder buffer y todo lo demás, y su capacidad de intercambio para retener este amonio y para amortiguar esta alcalinidad, y bueno, por eso varía, depende del suelo. Pero siempre tenemos un poco de pérdida por esta vía que es la volatilización del amoníaco. Esto es lo que sentimos en los baños, digamos, es la volatilización del amoníaco, porque orinamos a veces la urea alcaliniza y hay volatilización. Entonces esas son las vías de pérdida, y muy importantes, siempre estamos tratando de ver cómo perder menos fertilizantes y desarrollando inhibidores de la volatilización, inhibidores de la denitrificación, porque es plata que se nos hace aire o se nos puede generar contaminación en otros lados. Por otro lado, vamos a tener entradas al sistema. Las entradas al sistema, que es lo que ha permitido meter nitrógeno entre las entradas naturales, son los que han podido permitir que ingrese nitrógeno al sistema suelo que en los materiales madre no tenían nitrógeno. Entonces, bueno, la principal entrada natural que ocurre siempre es las depositaciones atmosféricas. Esto a partir de los rayos, las tormentas, como recuerdan que la atmósfera del aire tiene 80% de nitrógeno, pero está en una forma que no es reactiva, inerte. Entonces, pero bueno, con los rayos puede transformarse en ácido nítrico y aportar 20 kilos por hectárea. Y después, una vez que empieza a haber vida en el suelo, empiezan estas formas muy importantes de acumular nitrógeno en el suelo. La simbiótica y la no simbiótica, o sea, las formas biológicas, que son las que nos han permitido incorporar grandes cantidades de nitrógeno al suelo. Y las formas antrópicas, que es la incorporación de fertilizantes, que podemos estar hasta 200 kilos por hectárea de nitrógeno por año. Entonces tenemos estas entradas y las pérdidas que vimos hoy. ¿Qué podemos resumir acá?
De lo que hay medido de pérdida de fertilizante y por qué ahí ustedes tenían una ecuación con eficiencias para calcular la cantidad de fertilizante a aplicar, ustedes tienen que en cuenta estas pérdidas, ¿no? Porque el balance les decía que hace falta aplicar 50 kilos de N por hectárea, pero no ponemos 50 kilos porque tenemos pérdidas o ineficiencias. Entonces las pérdidas están dadas un poco por la desnitrificación. Vimos que la desnitrificación, las mediciones, hay mediciones, trabajos donde se mide la pérdida por desnitrificación, hablan que podemos perder del nitrógeno que aplicamos como fertilizante entre 5 a 10% en labranza convencional y entre 10 y 20% en siembra directa. ¿Por qué perdemos un poco más en siembra directa? Porque hay más humedad, los poros están más llenos de agua, está un poco más compactado, hay menos aire, entonces las pérdidas por desnitrificación son mayores. Puede haber pérdidas por escurrimiento. Las pérdidas por escurrimiento son un poco mayores al 10% en labranza convencional, porque ahí acá tenemos más escurrimiento de agua que en siembra directa, entonces hay más pérdida, por supuesto, por agua que escurre en superficie que en siembra directa, que tenemos más rastrojo, más infiltración del agua. La lixiviación, en los lugares que se puede haber lixiviación, que no es el caso nuestro, que es muy arcilloso, donde los suelos son franco arenoso, hay el movimiento del agua en profundidad que llega a las napas, en cantidades importantes, y la lixiviación puede ser hasta del 20%. La volatilización, que era lo que veíamos recién, como gas de amoníaco, las mediciones de volatilización van del 10 al 40%. Por eso, bueno, en la época de verano, si hacemos una fertilización con temperaturas altas, podemos perder hasta el 40 o 50% del nitrógeno por volatilización, y eso es lo que más, a lo que más le teme el agricultor y el ingeniero. Así es que las pérdidas totales están en el orden del 20 al 50%. Del 20 al 50%. Es muy común que el factor de eficiencia que uno utilice para fertilizar sea del 50%, es decir, que uno esté colocando el doble de la cuenta que uno saca porque ya presupone que va a perder el 50%. Así que miren si son importantes las pérdidas de nitrógeno en el suelo. Y entonces hay un ciclo, hay una forma acá del nitrógeno en el suelo que tiene gran parte de actividad biológica, tiene varios estadios de oxidación. Fíjense que tienen, yo esta la pongo para desanimarlos un poco a veces. Es una gráfica que muestra un poco la grandísima complejidad del funcionamiento del nitrógeno en el suelo, porque hace muy difícil que podamos realmente modelizar este ciclo con varias vías de entrada, varias vías de pérdida, muchos tipos de microorganismos que hacen muchas etapas de este cambio de estados de oxidación y de compuestos. Entonces, hay un gran esfuerzo en modelizar esto, pero el éxito es relativo. El éxito de poder describir todo este funcionamiento del nitrógeno en el suelo es bastante relativo. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Y nos guiamos un poco con la materia orgánica. La materia orgánica nos dice un poco cuál es la dotación total de nitrógeno o el nitrógeno total. Entonces, eso nos ayuda un poco a decidir. Cuanto más materia orgánica tenemos, más nitrógeno total tenemos, entonces más suponemos que vamos a tener nitrógeno total. Y lo otro que miramos es el nitrógeno disponible. Entonces hacemos análisis de nitrógeno disponible. Entonces tenemos análisis de nitrógeno disponible hoy y análisis de nitrógeno total o materia orgánica que nos puedan proyectar de alguna manera o predecir o estimar cuánto nitrógeno va a liberar en un determinado periodo el suelo. Los nitratos a la siembra son muy frecuentes en la determinación para la siembra del trigo y del maíz.
Lo muy frecuente, como pueden ver, es que los valores de nitrato sean muy bajos. Acá tenemos el valor de nitratos en partes por millón. Para que todo funcione bien, podemos pensar que el nivel de nitrógeno en los nitratos tienen que ser superiores a 100, 150 partes por millón de nitrato. Esto se da muy rara vez, solamente con los campos nuevos de desmonte o después de una pastura muy buena que se rotura para sembrar, nuevamente maíz o algo, se pueden observar valores de nitrógeno disponibles muy altos. Lo normal es que esté bajo a muy bajo. También acá si uno lo calcula esto en kilos por hectárea, fíjense que lo normal es tener menos de 50 kilos por hectárea de nitrógeno disponible. Las necesidades de los cultivos, ustedes vieron cuánto eran, 150, 200 kilos. Quiere decir que el nitrógeno disponible actual alcanza para empezar, ¿no es cierto? Alcanza para los primeros días de nacimiento, cuando la planta es chica. Y es poco frecuente que nosotros tengamos en el suelo la cantidad que se necesita para que crezca y produzca en los niveles que hoy necesitamos. Más de 100 kilos de nitrógeno disponible al momento de la siembra es muy, muy, muy raro. Así que nosotros siempre vamos a necesitar, para producir cereales, aplicar nitrógeno. Siempre, siempre en los suelos que estamos, prácticamente siempre vamos a necesitar aplicar nitrógeno. Y entonces nos guiamos con estas tablas, por ejemplo, en las cantidades de nitrógeno que tenemos que aplicar. Por ejemplo, utilizamos la cantidad de nitrógeno, de nitratos a la siembra, kilos por hectárea, de 0 a 60, y el rendimiento al que podemos llegar en ese sitio o en ese año, con ese productor, con ese manejo. Entonces, si los rendimientos son medios o altos, entonces más dosis ponemos, y si la disponibilidad es más baja, más dosis ponemos. Entonces, los niveles de fertilización recomendados más altos para los mejores niveles de producción están en el orden de 100 a 120 kilos de nitrógeno por hectárea en las aplicaciones de fertilizantes. ¿Se entiende esta tabla? Bien. Así que la síntesis para nitrógeno, lo que en la edafología nos interesa que ustedes conozcan bien es cómo funciona este ciclo, que su reserva está en la materia orgánica, que es una dinámica que depende mayoritariamente y casi exclusivamente de la actividad microbiológica. Entonces todos los aspectos que hagan la temperatura y humedad van a definir esta dinámica, estos flujos que hay de nitrógeno en el suelo, y el suelo con la atmósfera y con las capas más profundas y con las plantas, que la deficiencia de nitrógeno es generalizada, que normalmente es el primer elemento que restringe el crecimiento de los cereales, es muy móvil en el suelo y esto hace que tenga pérdidas del sistema, solamente el catión, el amonio es un poco retenido, pero la forma de aniónica, como los nitratos no son retenidos, entonces son móviles en el suelo, se pueden perder, se pueden lavar en profundidad y contaminar. Por eso también es importante la visión de nitrógeno hoy, contempla mucho los temas de contaminación de aguas profundas o de aguas superficiales. Y la ventaja que tiene este elemento es que nosotros tenemos vías de ingreso natural, tenemos los fijadores libres y los fijadores simbióticos de nitrógeno. Entonces tenemos microorganismos que son capaces de fijar nitrógeno y ingresarlos al suelo, además de la fertilización que podamos hacer. ¿Alguna duda? ¿Alguien estaba consultando por chat algo? Por ahora nada. Bueno. ¿Alguna consulta? Bien. Bien, entonces vamos a ver
Ahora el fósforo. El nitrógeno lo van a encontrar deficiente en todos lados. Y el fósforo casi que también. Ya vamos a ver un poco esto que está pasando. El fósforo no está tan concentrado en la planta. Fíjense que habíamos visto que el nitrógeno podía estar entre el 1 y el 5%. En cambio ya el fósforo es mucho menos concentrado, pero es el segundo elemento prácticamente en importancia por las deficiencias y por los problemas que causa. Aunque está en baja concentración, fíjense que está entre 0,2 o menos a veces y 0,5 la concentración en la planta, pero como participa en procesos tan importantes como el ATP, el transporte de energía, y en la permeabilidad selectiva de la membrana, por ejemplo, enseguida que falta hay inconvenientes graves y disminuye el crecimiento. Y el otro aspecto que participa muchísimo es en el ADN, el ADN, el ARN. Entonces, la reproducción, la duplicación de una célula está restringida también cuando falta fósforo. Así que las plantas deficientes empiezan a tener un color normalmente verde oscuro a azulado, en algunos híbridos de maíz y en algunas plantas se nota particularmente esos colores rojizos, púrpuras, azulado o verde más oscuro, porque la planta no crece y se concentran los pigmentos, se concentran las proteínas de la clorofila, pero la actividad fotosintética es menor por falta de fósforo y el crecimiento es menor. Pero las plantas se ven como verde oscura. Aunque las hojas son más pequeñas, acá sobre todo en las hojas se puede ver una planta bien provista de fósforo y una planta en el mismo suelo con deficiencia de fósforo, bueno, tiene las hojas mucho más chicas que las otras. Y esto azulado, no es que todos los híbridos de maíz lo muestren, pero en muchos se puede ver esto cuando nos fertilizamos bien. Y termina dando esto que el ciclo se alarga, la planta trata de llegar a acumular suficiente fósforo para florecer. Muy común esto a veces cuando se tapan las máquinas de fertilizante, entonces se nota que, bueno, el cultivo florece una semana o 10 días después, donde está bien fertilizado porque se alarga el ciclo, y ahí donde falta fósforo también se dan los granos mucho más chicos. Es muy común de esto ver la soja, por ejemplo, se ve bien, el maíz también, granos mucho más pequeños por falta de fósforo. En este caso van a ver ustedes una gran diferencia con el ciclo del nitrógeno. Entonces, bueno, teníamos claro el ciclo del nitrógeno con muchas vías de entrada, muchas vías de salida. En este caso, prácticamente, acá nos figuran 3 cajitas rojas de pérdida, pero lavado prácticamente, como no hay fósforo en solución, como la cantidad de fósforo en solución que puede haber es muy baja, no hay lavado prácticamente. Entradas naturales, figura acá, fíjense, como depositación atmosférica, que puede ser polvo atmosférico, prácticamente también es despreciable. O sea que entradas naturales prácticamente no hay. En el caso del fósforo, en los sistemas naturales, no hay entradas, casi las entradas son muy bajas y las salidas son muy bajas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos producción de granos o de carne o de leche, entramos en un sistema de extracción importante. ¿Bien? Porque ya sea grano, carne o leche, la cantidad que podemos cosechar o retirar o extraer de fósforo del suelo es alta. Y los granos pueden llevarse 80% de todo el fósforo que absorbe la planta, y los sistemas de carne, cantidades importantes también. Y lo otro que a veces generamos es, sobre todo en Entre Ríos, con pendiente y todos los problemas que hay acá, es erosión, o sea que podemos tener pérdidas importantes acá por erosión. El escurrimiento no mucho porque no hay fósforo en solución importante, pero la erosión que se lleva las partículas de suelo, sí. O sea que tenemos pérdidas acá importantes. Así que si no ponemos fertilizantes minerales o ponemos abonos que traigan fósforo, prácticamente no hay forma de tener ingresos de fósforo al sistema. En el suelo,
en el suelo tenemos las dos partes en este caso. En el fósforo tenemos la parte orgánica, muy parecido a lo que pasa con el nitrógeno. Fósforo en las moléculas orgánicas que estaban en los residuos orgánicos, que estaban en las membranas, en el ácido nucleico, etcétera, etcétera, todos los compuestos que forman el fósforo en las plantas, derivan también que los microorganismos tengan nitrógeno y los compuestos orgánicos humificados tengan fósforo también, que pueden inmovilizarse o mineralizarse, también en función de una relación carbono-fósforo, que en este caso, como es mucho menos concentrado, puede ser 100 a 1, 200 a 1, y liberarnos fósforo en la solución del suelo. Pero por otro lado, a diferencia del nitrógeno, el fósforo viene de los minerales que dieron origen al suelo. Entonces, según los minerales primarios y secundarios, sobre todo los minerales primarios que formaron el suelo, vamos a tener mayor o menor cantidad de fósforo en el mineral de origen, en la formación o en el sedimento que dio origen a los suelos. Y eso es lo que es la principal fuente original, y que tenemos una reserva muy fuerte en los minerales y una reserva importante también en la materia orgánica. ¿Se entiende? A diferencia del nitrógeno, que solo era en la materia orgánica. En este caso, la solución del suelo se va a abastecer de los compuestos orgánicos que se mineralizan, pero también, y muy, muy importante, de los compuestos minerales que se van a desorber, como el caso de los aniones que están absorbidos, o disolver. Hay compuestos que son todos de muy baja solubilidad, los compuestos del fósforo, pero a medida que la planta los necesita, se pueden disolver, y ahí es donde van a reponer la solución del suelo que tiene muy baja concentración. Bien, entonces, ¿cómo encontramos a veces el fósforo en los perfiles? Fíjense en perfiles de fósforo en el suelo, en un perfil de acá en un suelo de Entre Ríos, una secuencia de horizontes, A, B, en profundidad, y vamos a tener toda la barra completa, va a ser el fósforo total. De ese fósforo total, en superficie, por ejemplo, va a haber una gran parte de fósforo orgánico, porque claro, en superficie está la materia orgánica, entonces está el fósforo orgánico. Y una parte va a estar en forma inorgánica, más o menos soluble, y otra forma formando compuestos de muy baja solubilidad, que podemos llamar fósforo ocluido, recalcitrante, muy difícilmente se va a disolver. Y a medida que nos vamos en profundidad, disminuye la proporción de fósforo orgánico y aumenta la proporción de fósforo inorgánico, sobre todo en las formas más difíciles de disolver. Entonces tenemos, por un lado, las formas inorgánicas de fósforo. Las formas inorgánicas de fósforo, ¿qué vamos a tener? Un poquito, muy poquito, de fósforo soluble, fósforo en solución, que es ortofosfato. El ion fosfato o el ion ortofosfato. Normalmente monoácido o diácido, dependiendo del pH. Después vamos a tener otro poco, bastante poco, de fósforo lábil, que es el fósforo que puede rápidamente pasar a la solución del suelo. Es un fósforo que está débilmente retenido por las superficies de los sólidos con cargas, en este caso, positivas, ¿no? Y después vamos a tener una gran cantidad del fósforo inorgánico en esta forma no lábil. Muy fuertemente retenido, muy fuertemente absorbido, quimioabsorbido, precipitado con los óxidos, y las formas muy o más o menos insolubles de los fosfatos de calcio y los fosfatos de aluminio o los fosfatos de hierro. Entonces, fíjense que este fosfato inorgánico reacciona muy fuertemente con el calcio, con el aluminio y con el hierro. Entonces, eso hace que haya muy baja concentración de fósforo en la solución del suelo. Para entender un poquito la diferencia entre lo que puede ser lábil o no lábil,
Acá tenemos, ¿se acuerdan cuando veíamos los bordes de los cristales o los óxidos? Que teníamos un metal, que puede ser hierro, aluminio, los grupos funcionales, los grupos activos, donde pueden desarrollarse las cargas variables, y el fosfato que aparece ahí, normalmente que aparece porque lo ponemos como fertilizante, ojo. Acá el problema siempre es cuando ponemos el fertilizante y aumentamos la disponibilidad de fosfato, entonces ese fosfato, si aumenta la concentración en la solución del suelo, y tiende a reaccionar muy fuertemente con los sólidos. Puede formar un enlace simple, o monodentado, como se dice, en esos lugares donde había cargas variables, positivas, por ejemplo, en suelos más bien ácidos, o con ligera acidez, y puede terminar formando un enlace doble, como se puede ver más hacia la derecha, donde forma un fosfato unido con dos enlaces que va a ser bastante difícil que una planta pueda llegar a tomarlo o que pueda volver a estar en la solución del suelo este fosfato. El del enlace simple, por eso se considera que está lábil, puede volver a la solución del suelo y la planta tomarla, pero el del enlace doble difícilmente se suelte de ahí. Y esta relación entre los fosfatos que están en solución y las superficies absorbentes del suelo, los coloides que retienen el fósforo, se estudia mucho, y nosotros lo estudiamos a través de las isotermas de absorción, que miden un poco la relación entre la concentración de fósforo en equilibrio y la cantidad que se absorbe sobre la superficie. Estos son estudios que se hacen de laboratorio para ver qué actividad tiene la superficie y qué capacidad tiene ese suelo de tomarnos el fósforo que vamos a poner de fertilizante y cuánto nos va a quedar realmente para las plantas. Esta figura lo que trata de ver un poco, de mostrarles que a bajas concentraciones de fósforo en la solución del suelo, la solución de equilibrio, hay una poca cantidad que se puede retener, pero con una muy, muy alta fuerza, y acá prácticamente son todos enlaces dobles hasta que se satura esto. Luego viene una etapa en la que hay enlaces simples, donde se puede llegar a poner fósforo lábil, es decir, que podemos aumentar la cantidad de fósforo que puede estar en una forma que las plantas lo pueden volver a tomar porque puede volver a la solución del suelo. Y después hay precipitación de nuevas superficies a partir de esta concentración muy alta, en la que se forman nuevos minerales sobre los que puede volver a precipitar más fósforo retenido con baja energía, pero se puede seguir absorbiendo fósforo. Entonces, tampoco se puede saturar, como se creía en algún momento, el fósforo en el suelo, y dejarlo saturar todos los sitios de retención. Lo que sí es interesante es que si uno trabaja con dosis muy bajas, que algunos tienden a trabajar con dosis muy bajas, el aprovechamiento del fósforo del fertilizante es menor porque el suelo fija con mucha fuerza esas concentraciones bajas de fósforo y uno tiene como que sobrepasar una concentración mínima para que se logre disponibilidad de fósforo interesante para proveer a los cultivos. Esto muestra también un poco esto. Acá está la cantidad de fósforo total en el eje X y el porcentaje de las distintas fracciones de fósforo que pueda haber en solución, lábil y no lábil. Esta variación o este aumento de fósforo en cantidad hacia la derecha o disminución hacia la izquierda puede ser porque ponemos fertilizante y aumentamos la cantidad de fósforo total, o porque no ponemos fertilizante y las plantas van agotando el fertilizante que hay en el suelo. Entonces, si nosotros colocamos más fertilizantes y en un suelo pobre, vamos a aumentar la proporción de fósforo que está en solución y lábil disponible para las plantas. Y va a disminuir la proporción de fósforo no lábil, no disponible para las plantas.
Por el contrario, si nosotros tenemos un suelo rico en fósforo y no aplicamos nunca fertilizante, las plantas los van consumiendo, cada vez ese suelo va a tener una proporción más alta de fósforo en formas no lábiles y menos en formas lábiles o en solución, que es donde tiene que proveerse la planta, y por eso aparecen las deficiencias. ¿Se entiende? Entonces, estos estudios de hacia dónde va el fósforo nos permiten ver esto para ver las dosis de fertilización y cuánto del fertilizante va a ser aprovechado y en qué forma va a quedar cuando lo coloquemos en el suelo. Y eso depende de este poder de amortiguación y de qué superficie activa tiene. Y como eso veíamos que está muy ligado a la cantidad de aluminio y hierro amorfo, por ejemplo, que es donde se desarrollan esas cargas variables que hablamos de los óxidos y los hidróxidos. Nosotros podemos medir esa cantidad de aluminio y hierro amorfo que tienen los suelos, y a medida que más aluminio y hierro amorfo tienen, más sitios hay donde se puede fijar o retener el fósforo del fertilizante y no estar disponible para las plantas. Si el suelo tiene poco aluminio y hierro amorfo y nosotros colocamos fertilizante, puede quedar entre el 10 y el 20%, ponémosle, de fósforo en solución, y 40-50% de fósforo lábil para que ocupen las plantas, y solamente 30-40% puede ser que vaya a una forma no lábil, no disponible. En cambio, si el suelo tiene mucho hierro y aluminio amorfo, prácticamente no va a quedar nada en solución porque va a ser retenido por ese aluminio y hierro amorfo, y gran parte va a pasar a formas no lábiles, no disponibles para las plantas. Entonces, las cantidades de fertilizantes que vamos a tener que aplicar en un suelo de alta actividad de hierro y aluminio amorfo, de alta capacidad de retención y fijación de fósforo, van a ser mucho más altas que suelos de baja capacidad de retención o de baja capacidad de fijación, donde no hay tanto aluminio y hierro amorfo que puedan retener el fertilizante. Entonces, resumiendo lo que teníamos de fósforo inorgánico, no lábil, están los minerales primarios tipo las apatitas, que son los minerales fosfatados de calcio, algunos fosfatos de calcio más solubles, están los fosfatos de aluminio y los fosfatos de hierro, y podemos tener algo absorbido o retenido en las superficies de los minerales que tienen carga, compuestos de calcio, hierro y aluminio que pueden estar como intercambio, una forma muy similar a lo que es el intercambio o intercambiable. ¿Por qué el pH tiene tanta importancia en el caso del fósforo? Cualquiera que hable de fósforo o libro que ustedes vean, capítulo de fósforo que vean, van a ver que se menciona siempre el pH. Acá tenemos en esta figura el pH del suelo, abajo, y el potencial fosfato, o sea, que sería el P de fosfatos, o sea, la concentración de fosfatos. Esto como el pH. Cuando está acá más cerca de 1, está más concentrado el fosfato, así que hay más fosfatos en solución. Si ustedes se fijan acá, los compuestos de fosfatos de calcio, que hay distintos compuestos, de hidroxiapatita, fluorapatita, fluorita, que son compuestos de fosfato de calcio, van a estar más solubles a pH ácidos. Entonces, a medida que aumenta el pH, los compuestos de fosfato de calcio van a precipitar, pero rápidamente. Miren las curvas cómo caen rápidamente. Por el otro lado, tenemos los fosfatos de aluminio y los fosfatos de hierro, que a pH ácidos son muy insolubles. Entonces, a medida que aumenta el pH, sí son un poco más solubles, como pueden ver acá. Entonces, ¿qué pasa? En el suelo vamos a tener calcio, más o menos calcio, y más o menos hierro y aluminio, siempre. Entonces, el equilibrio de solubilidad de estos minerales, de fosfatos de calcio y de fosfatos de hierro, está ahí, en este caso, únicamente de estos minerales, alrededor de 5 de pH. Entonces, esto explica un poco
el porqué de la importancia del pH en la solubilidad de los minerales de fósforo. Y acá tenemos un poco los minerales que dominan a los distintos pH y los compuestos que tenemos para tenerlo en claro. Lo que pasa es que a pH alto, por supuesto, van a dominar los fosfatos de calcio, y a pH bajo van a dominar los fosfatos de hierro o de aluminio. Además, entonces, el fósforo puede reaccionar con las arcillas, con los óxidos, y eso determina que además de la precipitación está la fijación en la superficie, que muy poco de todo el fósforo que hay esté disponible, y la mayor disponibilidad entonces se logra entre los fosfatos alrededor de pH 6, 7. Por encima de pH altos se precipita con el calcio o con el magnesio, y a pH bajo precipita en la superficie de los óxidos y hidróxidos, que en a pH bajo hay mucho, o directamente precipita formando compuestos insolubles de hierro y aluminio. Las formas orgánicas derivan, muchas de ellas, de los fosfatos de inositol, que son compuestos que tienen fosfatos en la planta, de los fosfolípidos, los ácidos nucleicos, y en gran parte sobrevive en el suelo como inositol. A medida, por supuesto, que tenemos más materia orgánica, tenemos más fósforo orgánico. Estos son unos estudios que hicimos nosotros por ahí, desde suelos de baja materia orgánica, donde podemos encontrar pequeñas cantidades de fósforo orgánico, a suelos más provistos de materia orgánica, donde podemos encontrar, por supuesto, mayores cantidades de fósforo orgánico. En este caso, la relación es mucho más estrecha, o más amplia, como quieran verlo, respecto a la del nitrógeno, que el nitrógeno decíamos que era 10, 12, 15 de carbono, 1 de nitrógeno. En este caso, bueno, podemos tener 100 a 200 unidades de carbono por unidad de fósforo. O podemos decir que 100, 10, 1 es una relación que podría haber de carbono, nitrógeno, fósforo. Para tener una idea más o menos de cómo es la relación de estos elementos en la materia orgánica del suelo. Y entonces estas partes del fósforo orgánico e inorgánico del suelo van a ciclar normalmente en este ciclo de inmovilización y mineralización que van a dar fósforo orgánico, donde hemos visto que esto circula más o menos un 20 a 30% en las formas orgánicas, más que nada de los residuos de las raíces, por ejemplo, que se transforman en materia orgánica y libera el fósforo, y un 70 a 80% circula en la liberación de la fase sólida, normalmente en el caso nuestro, que hay muchos fosfatos de calcio, por ejemplo, que reaccionan, liberan fósforo disponible y circula en las formas aéreas, en lo que las plantas, en la parte aérea y en los granos. Bien, ¿por qué tanta importancia con el fósforo? ¿Por qué nosotros tenemos tantos antecedentes? Si ustedes miran estos mapas, hay unos mapas acá bastante antiguos que han medido la concentración de los sedimentos, la formación que da origen a estos suelos acá en Entre Ríos, tiene ya de por sí concentraciones de fósforo mucho más bajas que los sedimentos que dieron origen a los suelos de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba. Acá nosotros en Entre Ríos podemos tener los sedimentos nuestros 200 partes por millón o 300 partes por millón de fósforo total en el sedimento. En cambio, en Buenos Aires acá tenemos 700, 600, 500, 1200, se ven por acá. Tenemos lugares donde hay 2500 partes por millón en el sedimento original. Entonces esto hace que los antecedentes nuestros en deficiencias de fósforo son de hace mucho tiempo, porque ya el sedimento de por sí era pobre en fósforo, entonces nosotros acá tenemos deficiencia de fósforo desde hace mucho tiempo. De todas maneras, un estudio que hice con un alumno en Santa Fe, él estuvo comparando lotes agrícolas
y lotes vírgenes o no agrícolas, para entender un poco por qué en Santa Fe, que eran campos ricos de fósforo, como se ve acá, esto es el fósforo total, que tenía mucho fósforo en todo el perfil, estos lotes 5 y lotes 6 son lotes que no han tenido agricultura y un promedio de lotes que han tenido agricultura, cómo han disminuido las cantidades de fósforo total, sobre todo en superficie por extracción de los cultivos. Por extracción de los cultivos, por ejemplo, estos lotes en superficie tenían 900, 600 partes por millón en forma natural, y los lotes agrícolas están ahora alrededor de 400 o 500 partes por millón, que totalmente es mayor todavía lo que tenemos nosotros de origen, pero bueno, han perdido la mitad del fósforo que tenían en superficie, están perdiendo también en profundidad gran parte, y antes se encontraban los máximos acá en superficie de fósforo total, y ahora el máximo en los lotes agrícolas está en profundidad, donde las raíces no llegan a sacar tanto fósforo. Y lo mismo pasa, pero mucho más grave, con lo que es el fósforo disponible. Estos suelos tenían entre 50, 60, 100 o más partes por millón de fósforo disponible para las plantas, y hoy tienen 20 o menos. O sea que están al 15, 10, 12, 15% de lo que tenían originalmente. Y eso un poco explica la expansión de la deficiencia de fósforo a suelos que eran ricos, muy ricos de fósforo, como son estos, eran muy ricos de fósforo en superficie, y hoy los lotes agrícolas que no se han fertilizado, que se han hecho 50, 100 años de agricultura sin fósforo, están totalmente agotados de fósforo disponible y tienen deficiencia, entonces hay que fertilizar en estos campos. En el caso de Entre Ríos, ustedes pueden ver acá, muy ligado al sedimento que le da origen a los suelos, ustedes pueden ver ahí lo que está en lote en color violeta, fuerte acá, púrpura, violeta, es todo lo que da origen a los suelos que están sobre la formación hernandarias, que no tienen fósforo en su sedimento, y entonces tienen valores muy poco provistos de fósforo disponible. Y la zona de Tesanos Pinto, los sedimentos loésicos, que son mucho más ricos estos sedimentos, que pueden tener 500, 600 partes por millón, como lo que hay en Santa Fe, digamos, pueden encontrarse con lotes bien provistos, muy bien provistos de fósforo, toda la costa acá de Paraná, que han recibido estos sedimentos. Pero si no, la mayoría de los suelos Entre Ríos tienen deficiencia de fósforo. Y esa deficiencia de fósforo no cubren los requerimientos de los cultivos. Ustedes tienen que saber que para el método de Bray, por lo menos hay que pensar que estar por arriba de 20, 25, 30 partes por millón para estar satisfecho de fósforo, y decir, bueno, estamos en niveles de fósforo bien provisto, suficiente para las plantas. Podemos hacer los cálculos, qué pasa de extracción, qué extracción hacen los cultivos. Esto es lo que se puede hacer el balance de lo que se van los granos de los distintos cultivos. Fíjense quién es el que más fósforo se está llevando de las cosechas en Entre Ríos. Lo verde acá es la soja. La soja es pandiolaria, es un cultivo que se lleva mucho fósforo en el grano, y es lo que se come la mayor parte del fósforo de la extracción que hace. Los años que hay sequía, no hay producción, entonces no hay mucha extracción. Entonces el balance entre lo que extraen las plantas y los cultivos y lo que aplicamos como fertilizante hace que, bueno, que estamos en algún valor negativo, no muy grande, con algunos años positivos cuando colocamos fertilizante y no llueve, que nos quedan exceso de fertilización porque las plantas no crecieron por falta de agua. Así que bueno, ¿qué hace esto? Que estamos más o menos equilibrados, ligeramente por debajo de lo necesario, aplicando fósforo en cantidades un poco menor a las necesarias, entonces la fertilidad de los suelos no mejora. No mejora a lo largo de los años, la proporción de suelos con más de 25 partes por millón se mantiene ahí entre los 10 y el 20%, no mejora nada, y la proporción de suelos muy pobres, debajo de 10, tampoco se mejora. Esto se mantiene entre 50 y 60% de los
campos, los lotes que se analizan, están entre 50 y 60% de los casos de muy baja disponibilidad o de alta deficiencia o de alta necesidad de fertilización. ¿Está? También se ha visto en los relevamientos que hizo acá el INTA con el proyecto Fertilizar. Entre Ríos siempre tiene mucho menos fósforo natural. Acá pueden ver las barras estas, sería el fósforo natural de los distintos lugares, las distintas zonas que se hicieron relevamiento. Entre Ríos, sur de Buenos Aires, acá sur de Santa Fe, la zona de Córdoba. Siempre nosotros tenemos bajas cantidades iniciales. Y hemos perdido un poco más. Los mapas actualizados, fíjense que se va expandiendo el área de deficiencia de 2011 a 2018 en pocos años. Lo que estaba verde, que es más o menos bien provisto, con buena fertilidad, pasa a estar naranja o rojo, así que esto está en aumento la deficiencia de fósforo, así que el fósforo hoy prácticamente se está utilizando casi en todo el país. Y las recomendaciones, fíjense que hablábamos de métodos hoy, y por eso coloqué esta tabla. Es una tabla que está por salir ahora publicada en un libro en portugués, entonces está en portugués. Habla de las recomendaciones de dosis de fósforo para arroz, y fíjense que tienen una tabla de recomendación con dos niveles acá, porque hay dos métodos de fósforo. Es lo que hablaba hoy Luis Rizo y lo que hablaba Romina, y lo que hablamos de lo que cambia el método de extracción y cambia el método de interpretación. Entonces, como en Brasil utilizan mucho el método de Melich y acá utilizamos el de Bray, la tabla esta tiene los dos métodos acá para tener interpretación y recomendación del análisis de suelo. Entonces, según el método, uno puede mirar el renglón de abajo o el renglón de arriba. Si está haciendo los análisis en Argentina, mida por el método de Bray. Si está haciendo los análisis de fósforo en Brasil, está mirando por el método de Melich. Entonces mira otro valor. Pero eso es la importancia de lo que les estamos transmitiendo en estas últimas clases, que estuvimos viendo la diferencia de los métodos de extracción de los nutrientes. Si ustedes van a Chile, va a haber otro método, van a otra zona, en Mendoza usan otro método, por ejemplo, para la vid, o en Estados Unidos, etcétera. En Centroamérica usan otros métodos, etcétera, etcétera. ¿Está? Y esta tabla tiene recomendaciones de dosis de fósforo, contemplando los valores de fósforo disponibles por dos métodos, y a su vez también el nivel de materia orgánica, pH, que tienen los suelos. ¿Qué pasa con el fósforo? ¿Por qué estamos tan entreverados acá en el fósforo en Argentina? Fíjense que siguiendo el tema de balance, que veníamos hablando, que es la diferencia entre lo que sacan los cultivos y lo que aplicamos como fertilizante, este trabajo presentó el balance de los suelos agrícolas a nivel mundial. ¿Qué hicieron? Pusieron los lugares donde la cuenta entre lo que sacan los cultivos y se aplica como fertilizante en azul. En azul, donde lo que extraen los cultivos es muy alto y no se aplica fertilizante, o sea, el déficit es muy alto, acá entre menos 3 y menos 39 kilos de fósforo por hectárea por año, está en azul fuerte. Fíjense la zona más grande, prácticamente la zona más grande del mundo donde el déficit es alto, es toda la zona agrícola argentina, donde hay alta producción de grano, buena producción de grano, con poca aplicación de fósforo. Se puede dar acá en Europa del Este, en las zonas de acá también donde se puede ver algo celeste, pero la zona más deficiente, más grande del mundo es la nuestra. Y por el otro lado pusieron donde se aplica de más, que ellos ponen en rojo porque, claro, esto lleva a la contaminación, lleva el exceso de fósforo, contaminan sobre todo los cuerpos superficiales, los lagos, los eutrofizan. Entonces acá tenemos zonas donde están aplicando entre 13
y 800 kilos de más. Entonces, bueno, fíjense estos lugares, sobre todo toda Europa, aplica siempre de más, Estados Unidos aplica regularmente de más, y sorprendentemente acá, bueno, Brasil, Uruguay figura también acá aplicando de más cantidades de fósforo. Pero nosotros nos destacamos acá con los más económicos. Y eso ha llevado entonces a una gran deficiencia del fósforo en los suelos que eran ricos en Argentina. En síntesis, lo que nos interesa para ustedes, saber que el fósforo tenemos reserva orgánica y mineral. Entonces vamos a tener que la dinámica de este elemento va a depender de la actividad biológica, temperatura y humedad, y de la desorción y absorción sobre las superficies de los coloides y la disolución y precipitación de los minerales de fósforo. La deficiencia es natural y generalizada en Entre Ríos en gran parte, pero se ha generalizado en casi todo el país, en toda la zona agrícola, por extracción sin reposición, o sea, producción agrícola sin fertilización. Entonces esto hace que ahora tengamos que fertilizar prácticamente en todos lados. Es muy poco móvil en el suelo, es muy poco móvil porque reacciona con los minerales, entonces no tiene forma de moverse, entonces no contamina por lavado las napas, sino que contamina por escurrimiento las lagunas. Y tiene pocas vías de pérdida y de ingreso al sistema. Entonces acá la única vía para recuperar o mantener el balance de fósforo es fertilizando. Entonces los sistemas de producción no se pueden mantener sin fertilización y el fósforo hay que aplicarlo para mantener la productividad. El otro elemento, ¿tiene alguna duda sobre fósforo? ¿Salimos? Una pregunta de nitrógeno, César. Bien. En el chat. Dice, César, ¿qué pasaría si le pifio a los cálculos y tengo un exceso de nitrógeno, por ejemplo? Bien. Los excesos de nitrógeno es lo que le pasa a los países desarrollados. Viste que ponen mucho fósforo, también ponen mucho nitrógeno. Como la economía es distinta y están, en vez de estar con retención, están con subsidio, entonces ellos colocan más fertilizante del que hace falta. Cuando ponemos nitrógeno de más, por un lado las plantas crecen exuberantemente y podemos tener problemas de enfermedades. Eso es lo que a la agronomía, digamos. Realmente tenemos que poner mucho de más, que no es común. Y en lo que hace a la parte ambiental, el nitrógeno contamina las napas profundas, porque no es retenido por el suelo con los nitratos, y también contamina los lagos y los ríos. Entonces ahí es donde está el problema en Europa o en los países desarrollados, es la contaminación, y tienen limitaciones, ellos tienen limitaciones a la aplicación de nitrógeno, en que están en el orden de los 180 a 200 kilos de nitrógeno. Estamos hablando de 400 kilos de urea. Ese es el máximo que pueden aplicar, y todos aplican el máximo y listo. En cambio nosotros creo que normalmente estamos lejos. ¿Respondí eso o ampliamos con algo más? ¿Quién preguntaba? Martín Ríos. Sí, ahí está. Él contestó que sí. Ah, bueno. Bien. Entonces, el tema que el nitrógeno tiene la oportunidad de recuperarse por fijación biológica. Si nosotros podemos hacer un descanso y recuperar con pasturas que fijen nitrógeno, no necesitaríamos fertilizar y podríamos tener ciclos de acumulación y ciclos de pérdida. En cambio, con el fósforo siempre es pérdida, entonces tenemos que colocarlo, y algo similar pasa con el potasio. Ahora, el potasio se simplifica, ya van a ver cada vez más sencillo va esto.
es un elemento que se absorbe en grandes cantidades en las concentraciones de potasio en la planta tan similares a la del nitrógeno, pero el potasio, esto siempre ténganlo claro, que no participa de las estructuras de la planta, sino que está haciendo esta regulación osmótica, dándole turgencia a las células, haciendo el movimiento de cierre estomático, regulando la transpiración, haciendo la presión de turgencia para que crezca la raíz, penetre el suelo, para que los tallos se estiren. Entonces, en toda esa jugada está el potasio, que en realidad hace cambios en la potencial osmótico y hace a que el agua vaya para un lado o para el otro dentro de la planta, o desarrolle esas presiones que hacen el crecimiento en volumen, cuando uno ve la planta crecer, por decir así. Sí, también se dice que favorece la translocación del azúcar y el almidón, o sea, para el llenado del grano, en eso participa también en alguna medida en eso, favorece por supuesto la fotosíntesis. Las deficiencias se ven en las hojas viejas, porque también es un nutriente que es muy móvil, como el nitrógeno y como el fósforo. Entonces vemos la clorosis o la necrosis de las hojas más viejas en forma de V, o sea, de los bordes de la hoja hacia adentro, no es toda la hoja pareja que se pone amarilla. Entonces se empieza a amarillar en forma de V corta, digamos. Y esta es otra cosa interesante que da manchas o puntos, en la alfalfa da como una viruelita, y en el arroz también, no sé si en otra planta también, a veces que pueda verse eso. Y el ciclo, ustedes ven que si lo comparamos con el fósforo, con el nitrógeno, ya nos queda mucho más simplificado, prácticamente también con pocas vías de entrada y de salida, y solamente restringido su dinámica a la parte mineral. Mineral. Entonces no hay formas orgánicas de potasio en el suelo. Entonces el potasio de la solución es repuesto por el intercambio rápidamente, y el intercambio está repuesto por el fijado o el no intercambiable, puede reponer algo al intercambiable, puede haber minerales ricos en fósforo que tengan potasio ocluido, entonces que puedan meteorizarse y liberar potasio. Bueno, es bastante sencillo. Hay un poco más de potasio en solución que podría llegar a lavarse, pero no hay problemas de lavado que es importante. Puede haber algo de pérdida por escurrimiento, y hay algo de pérdida en los granos. Afortunadamente, y a diferencia también, esto es una diferencia importante, el índice de cosecha de potasio en los granos, sobre todo el maíz, los cereales, es bajo, es del 20, 25, 30%. Sin embargo, la mala de la película, que es la soja, puede llegar a exportar valores más altos, 40, 50, hasta 60% del potasio, puede ir a los granos de soja, y ahí es donde está también haciendo su balance negativo la soja. Y las entradas, si nosotros dejamos los rastrojos que vuelvan, no los enfardamos, los llevamos a otro lado, las entradas al sistema con los rastrojos bastante favorables, los fertilizantes, y no hay entradas naturales. Vean, si no ponemos fertilizante no podemos reponer lo que se va en las cosechas. Así que la dinámica del potasio es muy sencilla, está lo que está disuelto en el agua, que normalmente es una concentración baja, el intercambiable, que lo repone rápidamente, lo que está fijado, no intercambiable, que eso como está en la hilita, en capas no intercambiables, que tienen bastante más lento, y después lo que están las estructuras de los minerales primarios, como las micas y los feldespatos, que pueden ser las cantidades más importantes. Acuérdense lo que es intercambiable, lo que no es intercambiable. Nosotros, para saber cuánto potasio disponible hay, acá no hay problema de muchos métodos como hay en el fósforo. Está el potasio intercambiable, que se extrae con casi todos más o menos con amonio, entonces las variaciones acá no son muy grandes en los métodos de determinación. Y la disponibilidad, como está, este elemento viene entonces de los minerales de origen,
lo que vimos cuando vimos la geología de los suelos, la geología de los suelos de Entre Ríos y Corrientes, que provienen de transportes que trajeron los ríos de la zona de Brasil. Es un tipo de sedimento que es pobre en potasio, y los sedimentos que vinieron con el viento desde el oeste de la cordillera son mucho más ricos de potasio, porque son arcillas de hilitas, micas y feldespatos muy ricos en potasio. Entonces toda esta zona agrícola argentina muy rica en potasio, hasta acá la formación Tesanos Pinto y la formación Hernandaria y todas estas formaciones que abarcan Corrientes, están dominadas por estos minerales bastante pobres, digamos, en potasio. Entonces el potasio en los suelos de Entre Ríos, por ejemplo, es de valores moderadamente bien provistos. En general, no, con estos valores de potasio estamos bastante bien, pero empiezan a verse algunas cosas. Se consideran, ustedes para que vean acá, potasio intercambiable en centimoles por kilo, más o menos, para tener una idea, 0,3, debajo de 0,3 empieza a haber problemas. Entonces, bueno, puede haber suelos deficientes, ustedes pueden ver acá, 20, 30% de los casos. O sea, no es lo general es que haya más potasio. Entonces, tengan idea de los valores, como siempre les decimos. Pero, ¿qué está pasando? El balance, extracción menos aporte. Fíjense que hay un gran cultivo acá también que se extrae mucho potasio, que se está comiendo gran parte del potasio con toneladas que se van por año. ¿Qué estamos hablando? Que estamos hablando de 90.000 toneladas de potasio por año que se van de Entre Ríos. Se van, esto es déficit, o sea, negativo. Si no ponemos esto, se va de los suelos, y es lo que se llama la minería de los suelos. Entonces, ¿qué está llevando esto? A déficit. En este caso, para que vean un estudio que habíamos hecho bien ahí con este chico en Santa Fe, en Villa Loíza, suelos muy ricos también en potasio. Vean acá, 3 miliequivalentes, 2 miliequivalentes. Yo le dije que debajo de 0,3 empiezan más problemas. En suelos de Santa Fe, ricos en hilita, en mica, feldespatos, muy, muy ricos en potasio. Nadie pone potasio, por supuesto, hace 100 años que se hace agricultura, nadie pone potasio. Entonces, después de que viene la agricultura sin potasio, fíjense, se ve la minería, le pasamos de 3 a 1. Es decir, que nos comimos 2/3, en 50, 100 años de agricultura, nos comimos 2/3 del potasio. Haciendo soja, maíz, trigo, pero gran parte de esa zona es soja de 40, 50 quintales que se llevan cantidades muy importantes. Todavía queda potasio, por supuesto, pero bueno, ya se fue gran parte. Entonces, ¿qué está pasando? Todas las zonas agrícolas están teniendo una disminución de los niveles de potasio considerable. Las cantidades de potasio como han disminuido. Este estudio que hizo el INTA hace poco, o el año pasado salió el último informe, y calculan por la tasa de caída, cómo está, que bueno, nosotros acá en el clúster 4, que viene a ser acá Entre Ríos, que hemos caído bastante del nivel original al nivel actual, como viene cayendo, que dentro de 4 años o 5 podríamos estar entrando en niveles de deficiencia. Es decir que bueno, Entre Ríos dio la voz de alarma, y otras zonas van por detrás. Y los mapas también muestran eso, de altas dotaciones en general de toda la zona agrícola, cómo se ha disminuido. Entre Ríos es la que está marcando una zona importante, y ya acá en Entre Ríos, en el último relevamiento de 2018, todo naranja con algunos puntos en rojo, con valores bastante más bajos. Entonces, esto hace que hoy tengamos una red de ensayo que les voy a mostrar algo de datos. ¿Qué está pasando? Que está baja la saturación de potasio, así como ustedes calcularon la saturación de calcio, se puede calcular la saturación de potasio, el porcentaje de sodio, el porcentaje de potasio en la capacidad de intercambio. Esto idealmente tendría que estar por encima de 2, 3 o hasta 5%, sería tal vez lo ideal, dicen algunos investigadores, pero bueno, cada vez más frecuente entre el 1 y 2%, menos frecuente entre 2 y 3%, quiere decir que potasio en la proporción está bajando. Si bien hay valores
medianamente bien provisto en general, se observan valores bien provistos. Los porcentajes de potasio debajo de la capacidad de intercambio, hay una gran proporción de casos que son de baja proporción, y también hay una relación calcio-potasio que puede ser muy elevada. Lo ideal sería que hubiera 15 equivalentes de calcio por 1 de potasio para que las plantas se nutran bien de los dos elementos y no haya problemas, pero bueno, tenemos casos en que por arriba de 30 se considera que ya es bastante crítico, y hay muchos casos que están por encima de 30 la relación calcio-potasio. Esto se puede ver acá también. Fíjense que comparando Entre Ríos con las otras zonas, Entre Ríos es el que siempre tiene los valores más bajos de potasio, pero también es el que tiene los valores más altos de calcio. Ustedes comparan Entre Ríos con la zona núcleo de Buenos Aires, Córdoba, etc. Podemos estar hasta el doble de calcio que otros lugares y estamos con menos potasio. Entonces las relaciones entre el potasio y el calcio en general acá son bastante desfavorables, y eso favorece también o fomenta la respuesta a la fertilización con potasio. Entonces, desde hace un tiempo nosotros venimos viendo esto, y a pesar de los niveles más o menos razonables de potasio que hay en Entre Ríos, vemos que puede haber respuesta a potasio por exceso de calcio o por baja proporción de potasio en la capacidad de intercambio. Y bueno, ya venimos con estos trabajos donde suelos con alta relación calcio-potasio, mucha menor absorción de potasio en la planta, esto es en arroz, con rendimientos más bajos respecto a zonas donde el potasio en la planta llega a ser más alto, porque la relación calcio-potasio no es mala. Así que también tenemos respuesta a la aplicación de potasio en cultivos de macetas, en cultivos de campo. Esto es una red de ensayo que tuvimos también en arroz. A pesar de que tenemos suelos más o menos bien provistos de potasio, podemos tener respuestas consistentes y significativas a potasio en Entre Ríos por esa mala relación de cationes y baja proporción en la capacidad de intercambio. Acá otro ensayo también promedio de 3 ensayos de maíz, con potasio también que mejora la respuesta. Y los ensayos de este último año, acá que hicimos un par de ensayos en arroz, con alguna respuesta ahí. Estamos viendo esto en una red nacional que se ha desarrollado, que estamos participando. Los ensayos de soja también, que muestran algunos valores acá de respuesta en algunos sitios. Estamos viéndolo. Estos ensayos en Concepción del Uruguay también, con maíz, mostrando ya alguna tendencia, respuestas a la aplicación de potasio. Quiere decir que este elemento está en consideración, y seguramente a ustedes, que les va a tocar trabajar unos años más adelante, van a tener que contemplarlo en los planes de fertilización, porque también se está agotando. En síntesis, entonces, el potasio es más sencillo, lo tenemos en los minerales, en la reserva de los minerales del suelo. La dinámica es totalmente de absorción-desorción, o sea que está en lo que es capacidad de intercambio y SIC. La deficiencia es poco generalizada. Esto aparece ahora en Entre Ríos por agotamiento, por suelos que tienen relativamente menos potasio que los otros de la zona núcleo. Puede haber deficiencia por exceso de calcio o por exceso de sodio, que estamos viendo también en algunos lugares, y por agotamientos de extracción sin fertilización. Es muy poco móvil en el suelo, bastante poco móvil, es muy móvil en la planta, y solamente podemos corregir esto fertilizando. ¿Alguna consulta del potasio? El azufre es el otro elemento que después del fósforo y del nitrógeno, surgió como deficiente en Argentina el azufre. Lo que pasa es que el azufre ha sido un elemento bastante de fácil solución. Es sumamente importante también, está dentro de los macronutrientes, tiene una concentración bastante más baja, parecido a lo que es el fósforo, pero constituye proteínas, entonces también tiene
las deficiencias, aunque sean escasas, provoca una reducción, sobre todo en las crucíferas y en las leguminosas, sobre todo en la soja, dio deficiencia y respuesta, ¿no? Es menos móvil entonces en la planta y manifiesta amarillamiento en las hojas nuevas. Una reducción del área foliar, un acortamiento de entrenudos, y bueno, como yo les decía, las crucíferas, las liliáceas son las que más requieren, después las leguminosas. Entonces acá la colza, esta fue una de las que se empezó a fertilizar, y sobre todo la soja. Pero también después se terminó fertilizando el maíz y todo, porque hubo un gran agotamiento, sobre todo el sur de Santa Fe mostró respuesta. El ciclo del azufre, ustedes visualícenlo muy similar a lo que es nitrógeno, muy similar porque tiene los sulfatos, igual que los nitratos, cambian de estados de oxidación, hay volatilización, hay azufre atmosférico que puede entrar por el aire, no hay fijación biológica de azufre, pero bueno, tiene su dinámica ligada a la materia orgánica. Así que en este caso vamos a tener lo mismo que el tema del nitrógeno, la liberación por la materia orgánica, y donde hay poca materia orgánica vamos a tener deficiencia de azufre. Sí puede haber algo de azufre en los minerales, puede haber azufre elemental o azufre reducido en los minerales, pero bueno, lo importante acá es la materia orgánica. El azufre se viene expandiendo la deficiencia, se considera por debajo de 10 partes por millón de azufre disponible de sulfatos deficiente, y bueno, cada vez hay más datos deficientes. En Entre Ríos no había tanta deficiencia, esto fue más generalizado en el sur de Santa Fe, pero bueno, cada vez más frecuente la respuesta al azufre. Lo que tiene el azufre, que es de muy fácil solución, es cuestión de aplicar un poco de azufre con las mezclas, 10, 20 kilos de azufre en las mezclas de siembra, ya solucionan el problema, o ponerle un poco de azufre con el fertilizante que lleva el nitrógeno también, así que con esto se ha solucionado rápido, y no tenemos grandes problemas con el tema azufre. Tiene una dinámica de síntesis del azufre similar a la del nitrógeno. La reserva está en la materia orgánica del suelo, está sujeto a oxidación y reducción, también eso es parecido al nitrógeno. Puede entrar y salir como forma gaseosa también, y lavarse en profundidad hasta que se mueve bastante el sulfato. Y bueno, se da la deficiencia por disminución y agotamiento de la materia orgánica. Solo podemos corregir esto también fertilizando, no tenemos fijación biológica, por ejemplo. Así que es otro elemento que tenemos hoy en los planes de fertilización, es el azufre. Y finalmente el zinc. El zinc es un elemento muy importante para nosotros después del fósforo. En Entre Ríos nos hemos destacado un poco por los conocimientos de este elemento, porque también nos adelantamos un poco al trabajo y el conocimiento del zinc. Se requieren muy poquitas cantidades, pero bueno, como el zinc participa en 200 o 300 enzimas, la deficiencia del zinc se nota muchísimo en la planta, y trabaja sobre la integridad de las membranas. Entonces hay deficiencia, hay como estrés hídrico y estrés fisiológico cuando hay deficiencia de zinc. También participa en la replicación del ADN, la expresión genética, y en las hormonas, entonces para el crecimiento. Por eso las plantas quedan como enanas al no tener zinc. Y por supuesto reduce el crecimiento y la producción de grano. La deficiencia de zinc se ve en los órganos en crecimiento, es decir, que es un nutriente que no se mueve, muy poco móvil dentro de la planta, es poco móvil también en el suelo, y entonces los brotes se ponen amarillos, sobre todo puede haber un amarillamiento internelvar. Hay las hojas donde crecen acá, las hojas, por ejemplo, el maíz, están creciendo en esta zona, y ahí es donde la zona de alargamiento, donde se ponen amarillos, las plantas se ponen más petizas, más tipo roseta, se pierde la turgencia celular, y esto le da también susceptibilidad a muchas enfermedades, sobre todo de raíz, que no se ve mucho, pero que después terminan perjudicando al cultivo.
En Entre Ríos son muy frecuentes los síntomas. Estos son síntomas que se ven en lino, que es un cultivo que se ve hace poco, que se ve poco, digamos, últimamente, pero antes era el cultivo más sembrado en Entre Ríos. En maíz se ve muy frecuentemente, y en soja también, sobre todo la soja temprano. En los primeros estadios se ve los brotes amarillos, las hojas amarillas y hasta la necrosis apical con rebrotes, porque muere el ápice. Y la expansión de las áreas con deficiencia también son crecientes. Es un elemento que en general tiene baja concentración en los sedimentos, pero no había deficiencias. Y últimamente es bastante generalizada la deficiencia. La zona nuestra, la zona de Córdoba, Santa Fe, ya es bastante frecuente la deficiencia de zinc, así que esto le va a tocar un poco también trabajar. Hoy ya es una realidad la deficiencia de zinc. Está ligado a que el material parental de la región pampeana, y sobre todo acá en esta zona nuestra, es muy baja la concentración de zinc que tiene. Los pH a veces son un poco altos y ahí la disponibilidad de zinc decae marcadamente, por arriba de 6, 6,5. Cuando hay materia orgánica se forman complejos que lo pueden poner más disponible, que le dan un poco de movilidad. Por supuesto, las texturas gruesas, si son arenosas, no tienen nada, son deficientes de todo, y bueno, ahí hay baja capacidad de retener zinc y de tener zinc disponible. Los fenómenos de encharcamiento, por ejemplo, de inundación o de anoxia, como es la producción de arroz, o los periodos de encharcamiento que pueden tener otros cultivos, también hace que tengan deficiencias de zinc. El frío con esas condiciones da más deficiencia de zinc, las altas dosis de fósforo producen más deficiencia de zinc, y algunos fertilizantes o enmiendas que utilizamos, o riego con aguas alcalinas, también hacen que la deficiencia de zinc se manifieste más fuertemente. Los análisis de zinc en suelo disponible, que hoy comentaban que se hacen, esto se está haciendo también cada vez más frecuente, pedir el análisis de zinc disponible. Lo ideal siempre hubiera sido que los niveles de zinc estén por arriba de 1 ppm o 2 ppm. Por arriba de 2 ppm yo me quedaría tranquilo, y fíjense que últimamente la proporción de análisis que estamos haciendo acá en la zona nos da que la mayoría de las muestras están con valores bajos, o relativamente bajos, o muy bajos en algunos casos, de disponibilidad de zinc. Por eso estamos con respuesta a zinc y colocando zinc. Las plantas responden a la deficiencia de zinc liberando sideróforos. Sideróforos son quelatantes que libera la raíz para movilizar, solubilizar y mover zinc o hierro en forma soluble. Y fíjense que las plantas tienen distinta capacidad de producir sideróforos, y el arroz y el sorgo son uno de los que menos capacidad tienen. Entonces estos son las especies, los cereales que más rápido muestran a veces las deficiencias o las respuestas, por eso nosotros trabajamos con arroz hace más de 15 años o 20 años que tenemos ensayos de zinc en arroz, y ahí es donde más fuerte se veían las deficiencias. Después las otras plantas tienen mayor capacidad de liberar sideróforos. Y el otro efecto que ha agravado esto últimamente es el glifosato. El glifosato hace que la producción de fitosideróforos se disminuya. Estos estudios muestran eso, un poco, que aumentar las dosis de glifosato. Cuanto más glifosato hay en el suelo, que cada vez ponemos más glifosato, la producción de sideróforos por las plantas es cada vez menor. Y eso hace entonces que cuando las dosis crecen, el glifosato, la movilización en el suelo por los sideróforos que hacen las plantas también se ve disminuida. Entonces la acumulación de glifosato, la superposición de dosis de glifosato, a veces nos dejan esas partes amarillas en el cultivo, y son por estos excesos de dosis de glifosato que hace que haya menos disponibilidad. Entonces el glifosato llega a las plantas, si la planta es resistente, la planta igual lo moviliza y lo deja en el suelo, o si la planta es susceptible también, deja en la rizósfera compuestos de glifosato que acomplejan los cationes y son menos biodisponibles, y a su vez reducen la
la liberación de fitosidróforo, y eso hace que la disponibilidad o la sintomatología hoy de deficiencias de zinc se vean cada vez más frecuentemente, por ejemplo, porque estamos usando cada vez más glifosato en la secuencia esta de cultivos resistentes. En el caso del arroz de Entre Ríos, veníamos con suelos que tenían calcáreo o de pH más bien alto, ven que los pH no son tampoco tan altos, 7,5, contra suelos que no tenían calcáreo y son pH más bajos, donde el rendimiento se ve bien deprimido. El zinc en planta no cambia tanto, pero sí se aumenta mucho el calcio, y ahí este exceso de calcio hace que la actividad, aunque el zinc esté dentro de la planta, se vea restringida, y así que nosotros tuvimos que desarrollar un poco toda esta estrategia de colocar zinc en el suelo, con la semilla o con la forma foliar, y recomendamos aplicar zinc en semilla más zinc foliar o zinc fertilizante granulado para poder sobrellevar estas deficiencias que se dan un poco por el exceso de calcio y baja dotación de zinc que tenemos en los suelos. Eso hace que hoy tengamos respuesta a estos elementos, también en soja, un cultivo de soja donde aplicamos zinc en semillas, zinc en forma foliar, tenemos respuestas importantes. Cultivos que están creciendo en estos suelos con alta dotación de calcio, pH más bien un poquito por encima de 6,5, 7, 7,5. Y bueno, desarrollo de un montón de cosas que se están aplicando, ya sean las semillas, los fertilizantes, para poder evaluar técnicas de aplicación. Muchas de ellas son tratamientos de semillas o de fertilizantes granulados con zinc. En distintos cultivos, el crecimiento, como se ve evidenciado por tratamientos de semillas, por ejemplo, en este caso de trigos y tratados, mucho más macollados, mucho más raíces, más plantas, más color, más crecimiento. En síntesis, tenemos respuestas claras en Entre Ríos por el pH alto, por el elevado saturación con calcio, por una deficiencia que está inducida por el exceso de calcio, y ahí acá tenemos muy buena respuesta a la aplicación de zinc en la semilla, respuestas que van en este caso, como son microelementos, de entre 5 y 15%. ¿Sí? Podemos completar esto con aplicaciones foliares. En el caso del arroz, donde más se desarrolló esto, hoy la adopción es del 60 al 70% a partir de todas estas investigaciones que aclararon este panorama. En el arroz tenemos 60-70% de aplicación de zinc. En otros cultivos se está expandiendo bastante. Siempre van a haber estas interacciones fósforo-zinc. ¿Qué quiere decir que la interacción fósforo-zinc? Que en un suelo de poco zinc, si hay bajo, medio o alto fósforo, en vez de cuando ponemos más fósforo, el crecimiento es menor. Esa es la interacción fósforo-zinc. Cuando el suelo tiene alto zinc, nosotros podemos aumentar la cantidad de fósforo y no pasa nada. Entonces, bueno, esto es la interacción. Esta interacción, cuando el suelo está autoclavado, quiere decir que está matada los microorganismos, no se observa la interacción, y eso está relacionado un poco a la supervivencia de las micorrizas. Las micorrizas se ven deprimidas cuando el fósforo aumenta. Entonces esto es lo que se sabe hoy, que antes se pensaba que era otra cosa, que el fósforo deprime las micorrizas hacen que se tome menos zinc, y por eso se da esa interacción del fósforo-zinc cuando hay poco zinc. Así que en síntesis, vamos para cerrar con el tema zinc. Existe una alta probabilidad de deficiencia en la zona núcleo también. Toda Argentina hoy está teniendo problemas de zinc, agravada por pH más altos o niveles de materia orgánica disminuida. Fuerte fertilización fosfatada, en algunos casos en línea, también aumentan las deficiencias. Cuando hay bajas temperaturas, siembras tempranas, por ejemplo de maíz con baja temperatura, suelos secos tienen poca disponibilidad, o suelos encharcados tienen baja disponibilidad. Y también los excesos de glifosato que han hecho
un efecto depresor de la absorción y la translocación de zinc en los cultivos. Así que finalmente hoy estamos trabajando con estrategias de fertilización que están incluyendo y comparando lo que hacen los productores generalmente, que es aplicar fósforo y nitrógeno básicamente, a una estrategia mejorada que ya incluye el azufre, y una estrategia ya más completa y más mejorada que es la que incluye el zinc. Y en esta estrategia estamos logrando mejoras en la productividad considerables. Estamos comparando acá la fertilización del productor, vamos a hacer así, con la fertilización completa, y podemos estar entre el 5, 20, 18 o 30% de respuesta si tenemos años que nos acompañan climáticamente. Los años que no llueve, tenemos deficiencia, pongamos lo que pongamos, no obtenemos rendimientos aceptables. Así que cerrando los elementos que nos interesan, nosotros tenemos en la zona nuestra, por suerte, suelos de alta fertilidad porque tienen alta materia orgánica, buena capacidad de intercambio catiónico bastante alta porque tienen bastante arcilla, y un pH ligeramente neutro o ligeramente alcalino, que no nos generan grandes problemas. Sí tenemos deficiencias generalizadas de fósforo y de nitrógeno, por los sedimentos bajos en fósforo y del nitrógeno que nunca alcanza. Tenemos probables deficiencias de azufre en la mayoría de los casos, cada vez más, y algún potasio y algunos microelementos pueden estar deficientes. Hoy sabemos que el zinc es bastante frecuente la deficiencia, entonces tenemos que considerar como nutrientes que tenemos que conocer bien el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el potasio y el zinc, básicamente. El boro en algunos casos también. ¿Qué tenemos que saber para la edafología? Que el conocimiento de estas transformaciones e interacciones, los procesos básicos que ocurren en el suelo, nos van a ayudar a tomar mejores decisiones para el manejo de las formas, las fuentes y los momentos para aplicar los fertilizantes y hacer una mejor nutrición de las plantas, evitando la contaminación también de los suelos y de las aguas. Con esto terminamos lo que es la parte general de lo que es nutrientes. Vamos a cortar la grabación también y vamos a abrir un espacio de